Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Una vez más, nos encontramos con todos ustedes compartiendo un nuevo episodio de Cristianismo Bíblico Radical. Es de esta manera como nos puedes encontrar en Facebook o en YouTube. Igualmente, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que puedas estar muy atento a cada actualización y programa que vamos compartiendo con todos ustedes periódicamente. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta ocasión, el mensaje lleva por título o está titulado Como ladrón en la noche. Amén. Como ladrón en la noche. Esta expresión como ladrón fue usada por el Señor Jesucristo para referirse a la manera como vendría. En ese sentido, no podemos usar el término como ladrón de manera literal, sino más bien como el Señor Jesús lo quiso usar, como una figura que determinaba la manera en cómo Él vendría. Sin embargo, son las mismas escrituras en donde Él afirma este concepto, en donde nosotros como cristianos podemos entender esto en particular. Entonces es válido aclarar para que todos nosotros lo tengamos en cuenta que simplemente es una figura usada por el Señor para referirse a su venida. Asimismo, vamos a mirar en dónde en las escrituras el Señor revela esto y vamos a ir comprendiendo a qué se refiere. Inicialmente nos vamos a ir a Mateo y Lucas respectivamente, pero inicialmente lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 43. En Mateo capítulo 24 el Señor hace un compendio muy extenso de su venida. Y aquí relata varios episodios, eventos, algunos que tienen que ver con la iglesia, otros con Israel y otros con las naciones. Pero todo habla de su venida y de su segunda venida. Mire lo que dice Mateo 24 capítulo 40, perdón, Mateo capítulo 24 versículo 43. Pero comprende esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Si tú sabes la hora en la cual va a venir el ladrón a robarte, pues obviamente tú estás atento, tú estás alerta. Pero si tú no sabes la hora en la cual va a llegar, pues obviamente te dejas robar. Este es el sentido en el que el Señor habla cómo será su venida. Muchos van a estar alertas, muchos van a estar atentos, despiertos, pero muchos otros no. Van a haber muchos que lo van a estar esperando y van a haber otros que no. Vámonos a Lucas capítulo 12 versículo 39. Dice algo muy parecido. Lucas capítulo 12 versículo 39. Podéis estar seguros que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Es básicamente lo mismo que dice Mateo 24 versículo 43. Entonces es de esta manera como el Señor usa esta figura para referirse a la forma como Él vendrá. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos se espere. Tal vez es posible que lo entendamos, que muchos en el mundo ni siquiera lo están esperando. Como hay algunos en la iglesia que lo esperan y que no lo esperan.
Esto es un llamado de alerta a que despertemos, porque ciertamente Él viene pronto. Como lo dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 dice lo siguiente. He aquí vengo como qué, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué nos dice el Señor acá? Que tenemos que estar velando, que tenemos que estar despiertos espiritualmente, esperándolo, entendiendo los tiempos que estamos viviendo y ciertamente comprendiendo que, como lo dice aquí, viene como ladrón y alertando a las demás personas para que sepan y entiendan de una buena vez que Él vendrá y que puede que los tome por sorpresa. Bienaventurado es el que esté como las vírgenes que guardaron sus aceites esperando al novio, porque vendrá ciertamente por ellos, pero otros lamentablemente no estarán así, otros estarán desnudos, verán su vergüenza. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente. El apóstol Pablo le está hablando a los hermanos. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, mucha atención, el día del Señor, no está hablando aquí de un día literal, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero dice que vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Repetimos, muchos no lo estarán esperando. La mayoría en el mundo no lo está esperando. Así como hay un remanente, un pueblo que sí lo está esperando, que sí está velando, que sí está despierto, que sí está atento, entendiendo que Él está a las puertas. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, mucha atención, si no velas, es decir, si no estás despierto, si no estás esperándome, si no estás encendido con tu aceite, con tu lámpara, ¿sí?, llena de aceite, entonces vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí se da cuenta? Esto es terrible. Esto es terrible. Aquí le puede estar hablando a cualquiera cristiano, me puede estar hablando a mí, te puede estar hablando a ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Tú has recibido la palabra, tú escuchas la palabra y la conoces, la sabes. Guárdalo y arrepiéntete, así como yo me tengo que arrepentir también, para esperarlo, para aguardar su venida. Porque Él dice acá que si no estamos velando, que si no estamos esperándolo, que si no estamos guardando su venida, que si no estamos conociendo y entendiendo los tiempos, entonces dice que vendrá como ladrón y no sabrá a qué hora vendrá sobre nosotros. Amén. Pero retomemos Primera de Tesalonicenses, retomemos, devolvámonos más adelante del versículo 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Más vosotros, hermanos, el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros,
a la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Es decir, si ya nosotros conocemos la palabra, entendemos la palabra, sabemos que Él viene como ladrón, no estamos en tinieblas, pero muchos estarán en tinieblas porque se les olvidará y este día los puede sorprender. Y finalmente, vámonos a Segunda de Pedro, para finalizar. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 10. Dice así: pero el día del Señor, nuevamente lo repite, ya les he aclarado que no se habla. Eso no quiere decir un día particular, no quiere decir un día normal como el que tú y yo vivimos, no. El día del Señor va a ser un tiempo bastante extenso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego abrasador, y las obras que hay en ella serán todas quemadas. ¿Sí se está dando cuenta? El día del Señor. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No olvidemos eso. Y no olvidemos que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar velando para que no nos sorprenda aquel día como ladrón. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque es necesario que nosotros entendamos los tiempos. Es necesario que nosotros estemos atentos, esperando tu venida. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo estén esperando. Pero es necesario que nosotros estemos prestos a escuchar su palabra para entender que Él vendrá y no tardará. Así que, Señor Jesús, te pedimos que perdones nuestros pecados y que nos des de tu espíritu para que podamos estar velando y esperando tu venida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.